Seguimos con más Noticias 24. A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género informó que se han dictado más de 112.000 órdenes de pago por un monto de 830.000 millones de pesos y que benefician a casi 105.000 personas. Para hablar de este tema, estamos a esta hora en contacto con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Nicolás. Bien, a ver, ¿cuáles son los grandes conceptos que usted y el Ministerio y el Gobierno, por supuesto, destacan de lo que ha sido este año de la puesta ya en vigencia de la norma? Bueno, a un año de la vigencia de la Ley de Pago Efectivo, tal como informamos el día miércoles junto a la ministra de la Corte Suprema, Gloria Nachevesich, ha sido una parte importante de la aplicación de esta ley que se aplica en tribunales. Pudimos dar cuenta, en primer lugar, tal como señalaba introduciendo el tema, que se han emitido, es decir, que los tribunales de familia han ordenado el pago de más de 810.000 millones de pesos. Esa es una cifra que, bueno, para el común de la gente es una cifra que es bastante lejana, porque es mucha plata. Sí, claro. Y por lo tanto, nosotros, haciendo un esfuerzo para que se entienda el volumen, estamos hablando de la recaudación de más o menos 22 teletones, lo cual nos muestra la magnitud del abandono parental en nuestro país. Y que, perdón, ministra, no es la totalidad de lo que se debe en términos de pensiones de alimentos, no es la totalidad de lo que se debe en pensiones de alimentos. Es de lo que se ha ordenado pagar. Perfecto. Para personas que han iniciado el trámite, desde que permite esta nueva ley. No es el total de la deuda de pensiones de alimentos, ni... o sea, podría ser aún más, digamos. Serían probablemente más porque no es automático. La persona tiene que activar a quien se le debe. Y de esos 810.000 millones en pagos que se han ordenado por parte de los tribunales, ya tenemos 310.000 millones que ya se han pagado y ya están en las cuentas de los niños y niñas y por lo tanto a disposición de las familias que los cuidan. Es decir, nos faltan todavía de las órdenes emitidas a la fecha cerca de 500.000 millones, lo cual, digamos, es bastante impresionante como cifra. Otro punto relevante es que desde noviembre del 2022 está en vigencia otra ley que es complementaria a esta, o así nos gusta pensarlo porque es un nuevo sistema de aseguramiento del pago de pensiones de alimentos, que es el registro de deudores. Y a mayo del año pasado teníamos ya más de 100.000 deudores inscritos, pero estaban siendo inscritos y no salían del registro. Claro. ¿Por qué? Porque no estaban ni pagando ni llegando a acuerdo de pago. Y desde que tenemos vigente la ley de pago efectivo, tenemos un nuevo fenómeno en que 1 de cada 4 deudores inscritos en el registro está saliendo. 1 de cada 4. Eso quiere decir que está pagando o llegando a acuerdo, ¿cierto? Ante la posibilidad de, probablemente, una hipótesis, pero digo, ha sido muy marcado el fenómeno, ante la posibilidad de que se aplique esta otra ley que por supuesto es un poco más lesiva, ¿cierto? Va directo a la cuenta bancaria y a los fondos de AFP. Sabemos que hay aún 500.000 millones aproximadamente ya ordenados de pagar y que todavía no se pagan y que la respuesta ha sido muy masiva en este año. O sea, son números bien grandes para el sistema judicial. Y es por eso que eso ha causado una recarga que yo reconozco ha caído sobre todo en los tribunales de familia, sí, que ya están recargados de antes, con financiero y el registro civil, así es. Y por lo tanto tenemos demoras bastante significativas en algunos tribunales, Colina, Santiago, Puente Alto, en la región metropolitana, por ejemplo, y es por eso que en el presupuesto 2024 ya está trabajándose, se han inyectado 11.000 millones de pesos desde el Estado. ¿A qué? A que simplifiquemos trámites. ¿Por qué? Porque una de las gracias de esta ley, en mi opinión, por supuesto interesada, pero una de las gracias de esta ley es que todos esos datos que antes tenía que reunir la persona a quien se le debía la pensión de alimentos, en un 97% de acuerdo al registro, las madres, que eran casi investigadoras privadas, eran datos que igual estaban a disposición del Estado. ¿Por qué? Porque constan en las cuentas bancarias que son reguladas. Pero eran datos que no se centralizaban, digamos.
Y por eso las mismas madres, en la gran mayoría de los casos, como usted dice, tenían que ser detectives privadas para ir de institución pública a otra, de domicilio, de distintos banco, antecedentes. A ver si alguien le hacía la paleteada de decirle, claro, sí, aquí tiene la cuenta. Claro. Y en ese sentido, hemos agilizado aquello y creado un flujo. Pero todavía tenemos un tope en los trámites y es por eso que estos 11.000 millones ¿a qué van? A que digitalicemos trámites. Por ejemplo, la conexión entre los tribunales de familia y los bancos a través de la Comisión para el Mercado Financiero, siempre asegurando que sea un organismo regulado y apto para entregar esa información y que no esté flotando, ¿cierto? Porque estas son causas reservadas que involucran además a niños y niñas. Entonces eso nos va a permitir que muchos oficios que salen de tribunales en papel, en mano, y que se van a entregar a la sede bancaria, a futuro se puedan digamos, consultar en línea y eso nos va a permitir ir reduciendo los tiempos de espera y, por cierto, ir reduciendo también las cuentas que quedan por pagar. Aquí hay una, lo pongo como una gran gracia, pero en realidad es un avance que siempre debería haber estado, entendiendo también que los tiempos del Estado son distintos a los tiempos de los particulares o las particulares en ese caso. Que claro, por la sobrecarga, usted muy bien lo explica, de los tribunales de familia, que ha tenido también históricamente, no solamente por este, sino otros temas, pero por lo menos se están concretando. O sea, se están entregando los dineros a los niños, niñas y adolescentes, a los cuidadores, a las madres en este caso, para que finalmente se cumpla con lo que corresponde, digamos. O sea, es el desde, pero lamentablemente sabemos que en este tema en particular, el desde no es la vara con que se mide para todas y todos en este caso. Lamentablemente, aquí estamos atendiendo un problema que es bien estructural de la sociedad chilena porque tenemos una tolerancia muy grande hacia el fenómeno del abandono parental, que es como le decimos, porque yo me esfuerzo mucho en que le digamos ley de responsabilidad parental, pero ya me rendía que es la ley papitos corazón, ¿cierto? Y en ese sentido, tanto el registro de deudores, que crea una serie de trámites que el deudor no puede hacer y lo incentiva a pagar, como esta nueva ley que ha incentivado que salgan del registro, se suman a otras medidas que hemos tomado como Ejecutivo que permiten ir creando una cultura del cumplimiento. Que terminemos de considerar esto algo como de la picardía del chileno y lo veamos como una afrenta a los derechos de los niños y las niñas. Y en ese sentido, algo muy relevante, que también es una innovación en gobierno digital, es que desde el año pasado, quienes ingresen al deudor, al registro de deudores, eso se va a acoplar en forma automática con su registro social de hogares. ¿Por qué? Porque el registro social de hogares es el que determina los beneficios y los aportes del sistema de protección social del Estado. Y por lo tanto es relevante que el registro social de hogares sepa que en ese hogar hay un niño cuyo progenitor incumple, o progenitora. Hay un 3% también de mujeres, la ley aplica a todos por igual. Pero es importante que lo sepa y por lo tanto desde el año pasado quienes ingresan al registro de deudores a un progenitor, eso también se ve reflejado en su calificación socioeconómica. Y también, y en esto ha sido muy insistente, creo reconocer que acá hay un trabajo muy conjunto, el senador Alfonso Durresti, que está en la Comisión de Ciencia, este año también para la convocatoria de becas ANIF, es decir, las becas de investigación académica, va a ser un requisito para recibir, para postular al fondo, no estar en el registro de deudores de pensiones de alimentos. ¿Por qué? Porque aquí así estamos generando una cultura de cumplimiento que para nosotras es muy relevante. Y el dato de que 1 de cada 4 esté saliendo y por lo tanto llegando a acuerdo, así como los volúmenes de pago, nos permiten pensar que ojalá en un futuro no tan lejano no tengamos que recurrir a medidas tan coercitivas, digamos, claro. Tanto. Y ahí le quiero preguntar, en el mundo ideal, y más que el mundo ideal, en el mundo de la responsabilidad, no debería haber una restricción para una persona que lo obligue a. Esto lo vivimos, por ejemplo, con lo que fueron los retiros de ahorros previsionales, que, claro, querían retirarlo y finalmente, oye, pero no están. No, pero si usted debe la pensión de alimentos, o sea, partamos de la base de que usted está incumpliendo con otra cosa, bastante más profunda. Ahora, ese es el mundo ideal, lamentablemente el mundo ideal aquí no está, pero se está trabajando justamente para que se cumpla, se haga justicia y se haga responsabilidad, ya sea obligado o no, es el tema. ¿Podrían aumentar en algún momento las restricciones para aquellos quienes adeuden la pensión de alimentos a las que ya no está establecida por ley?
Bueno, hay bastante interés en el Congreso por hacer esto extensivo a otros fondos públicos. Ya. Nosotras somos bastante cautelosas porque queremos seguir señalando que el registro de deudores no es la idea de hacer un muro de la vergüenza, por algo es un registro que es privado, Claro. porque además ahí están, son datos judiciales, pero también son los dolores íntimos de niños, ¿cierto? De sus problemas. Claro, Entonces, un deudor se va a asociar a su hijo o hija. Lógico. Sí, que no puede ser algo que esté ahí a disposición de cualquiera y por lo tanto somos cautelosas en ir mirando qué medidas efectivamente aportan a que se pague, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es que alguien no pueda trabajar, porque si no puede trabajar, ¿cómo va a pagar la pensión? Claro. Nuestro objetivo no es que no sea sujeto de crédito o que no pueda desarrollar su carrera académica, pero sí que se consideren ciertos estándares y que aprendamos como sociedad que esto es un delito. Incumplir la pensión de alimentos es un delito de violencia intrafamiliar desde la publicación del registro de deudores, pero nuestra tendencia cultural es a considerarlo como una fallita menor. Como una falta, ¿cierto? Claro. Cuando no tendríamos la misma actitud frente a otros incumplimientos legales para la misma persona. Y por lo tanto, ahí hay un tema que para nosotros es muy relevante como ministerio, que es que, bueno, la pensión de alimentos es efectivamente un derecho del niño o niña. Cualquiera que esté mandatado a pagar pensión de alimentos debe hacerlo, sea hombre o mujer, pero no podemos negar la realidad de que el 97% de los inscritos en el registro son varones y un 3% son mujeres a las que se les aplican las mismas restricciones. Ojo, pero en ese sentido, nosotros hacemos el llamado también a mirar, se discute mucho sobre el apoyo a la maternidad, sobre un montón de cuestiones, pero no se le da el valor que esta efectivamente tiene. Y cuando no se cumple con el derecho del niño o niña a la pensión de alimentos, la cuenta siempre se paga. Claro. Lo que pasa es que en este caso la cuenta la pagan las mujeres, sí, con mayor endeudamiento, más empobrecimiento. Y ahí la interrumpo y creo que puede ser muy de perogrullo, pero creo que es bien relevante. ¿A qué va la pensión de alimentos? Muchas veces se dice la pensión, el dinero, pero ¿a qué va? Porque para también graficarlo, digamos, en la relevancia y la importancia que tiene para los niños y niñas que no la están recibiendo. O sea, esa la determina siempre el tribunal, sí. Y los gastos de pensión de alimentos van dirigidos a la manutención. Eso quiere decir la nutrición física y también el desarrollo de los niños y niñas. De hecho, hay un artículo que cambiamos en la ley del cual estamos muy orgullosos, que es que elimina la condición de acuerdo a su condición social. Que antes la pensión de alimentos, la norma decía, será fijada de acuerdo a su condición social. Claro. Y la ley de garantías de la infancia lo que nos obliga es a pensar que todos los niños tienen el derecho al mismo desarrollo. Que terminaba de alguna forma siendo discriminatorio también. Si uno así es, porque ¿acaso un niño de una comuna pobre, porque lamentablemente en nuestro país aún la comuna de nacimiento determina tus oportunidades, sí, merece una menor manutención, por supuesto, resguardando los ingresos y todo eso, que es importante, pero hay una base que es importante, que es la educación, que es la vestimenta, la salud, la alimentación. Y también, esto no se ha empezado a aplicar porque es una cosa bastante innovadora y nueva, pero en la ley también para las futuras pensiones de alimentos, no las que ya están en cumplimiento, sino las que se dicta a futuro, se abre la posibilidad para que el tribunal considere el trabajo doméstico no remunerado, que involucra la crianza, porque esas son horas de trabajo que, de acuerdo a varios estudios, uno del Banco Central, aportan al PIB, pero que son horas que no pudieron ser trabajadas remuneradamente por quien está cuidando. Y por lo tanto tienen que valorarse también si esperamos, como yo creo que todos compartimos, que la maternidad sea una opción que no sea pura misión. Y yo creo que esas cosas también impactan en cosas como la natalidad y otras. Ministra, usted lo mencionaba, déjeme también ir a ese punto. ¿Ha aumentado, le hago la pregunta, ¿ha aumentado la mediación también ante esta ley, ante este sistema que se crea, se fortalece, se afina para llevar a cabo esto? Por cierto, porque la mediación es un paso necesario antes de llegar a juicio de pensión de alimentos. El tribunal puede establecer, aprobar lo que se acordó en la mediación, o si ninguna de las partes está de acuerdo o una no está de acuerdo, esto pasa, ¿cierto?, al tribunal. Y, por cierto, han aumentado, estamos a la espera, esas son cifras oficiales del Poder Judicial, por supuesto, pero ha habido una recarga que nosotras notamos en los tribunales de familia, y eso es porque precisamente esto es un incentivo a formalizar la situación, que es el llamado que estamos haciendo en general a la población, no solamente a quienes se les debe, sino también a quienes pagan pensión de alimentos, porque, bueno,
Aquí el refrán popular es mucho más efectivo, cuentas claras conservan la amistad. O sea, lógico, tener todo regularizado es también una forma de protección también para quien paga pensión de alimentos. Claro, porque también aquí hay un punto en términos de cuando se actualiza, por ejemplo, estoy pensando la pensión de alimentos, cuando hay un cambio, digamos, en los montos, en la situación socioeconómica, por ejemplo, en la situación del niño, la niña, en situación de quién tiene que entregar la pensión de alimentos, o sea, son varios elementos que se ven y que justamente... Así, el reajuste siempre es de acuerdo a la UTM mensual. Sí, claro. Para cosas que no sean el UTM mensual, es decir, aumentos o descensos en el monto de la pensión de alimentos, todo debe ser ratificado por el juez y hay que argumentarlo. Y normalmente se da razón, por ejemplo, pérdida de empleo, enfermedad, suelen ser causales por las cuales se rebaja el monto. Bien, ministra Antonia Orellana, como siempre, muchas gracias por su tiempo y por hablar de estos temas aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien, ministra. Muchas gracias a ustedes y esperamos que más personas sigan formalizando el proceso de la pensión de alimentos para que, digamos, podamos aspirar a ese futuro que esté todo regularizado. Muchas gracias. Que esté muy bien, gracias.